Apocalipsis, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego
y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La verdad es que en este capítulo 2 impresionante que acabamos de leer, hay muchas frases que merecen ser explicadas. Sin embargo, no es el propósito desarrollar ningún estudio, pero quiero hacer unos brevísimos comentarios sobre algunas frases. En el versículo 1 dice, describiendo a Cristo, si se dan cuenta, en cada una de las iglesias, cuando se les escribe, se describe a Cristo de una manera diferente. Y aquí se dice de Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahí hay un sermón. Las 7 estrellas son los pastores de las iglesias a quien Juan estaba enviando estas cartas, o Cristo estaba enviando estas cartas. Y quiere decir que los siervos del Señor están en la mano de Dios. ¿Están en la mano de Dios para bendecirlos, para protegerlos? ¿O están en la mano de Dios para corregirlos y reprenderlos? Si tú eres pastor, si tú eres un siervo de Dios, por favor, no olvidemos esto. Y más adelante en el 2 dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Óyelo bien, el que anda en medio de los 7 candeleros. Si recuerdan en el capítulo 1, los candeleros son las iglesias. Quiere decir que Dios, que el Señor Jesucristo, anda en medio de los 7 candeleros. Quiere decir que Cristo es el supervisor de la iglesia. Quiere decir que todos, comenzando con el pastor, siguiendo con los oficiales diáconos y siguiendo con todos los líderes y gente de ministerio y todos los que discipulan, todos los que hacen algo en el cuerpo que es la iglesia, todos seremos revisados, todos entregaremos un reporte, porque el Señor anda en medio de los candeleros, es decir, Él supervisa a su iglesia. Y en el versículo 2, otra vez, y en otras partes dice, yo conozco tus obras. Aquí quiero decir que no hay nada de tu vida ni de la mía que se le esconda a Dios.
Nada. Por eso el rey David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y examina mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oración que deberíamos hacer todos los días, quizá al caer la noche, al caer la tarde. En el versículo 4 del capítulo que acabamos de leer, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo un sermón de 1:10 en esta expresión, has dejado tu primer amor. Y solamente quiero tomar 15 segundos para decirte algo. El primer amor es la primera pasión, el primer ardor, el primer fuego con que tomaste a Cristo al principio. Lo primero que hacías para Cristo, los cultos que no te perdías, las enseñanzas que no querías pasar por alto, los capítulos de la Biblia que te devorabas. ¿Te acuerdas? Cuando recién te encontraste con Cristo, hace 1 año, hace 20, hace 50. No lo sé, excepto en el caso mío. Y a veces uno se repite, ¿dónde está esa pasión? ¿Dónde está ese ardor del principio, de la alborada con Cristo? Nota que no dice, has perdido tu primer amor, porque la salvación no se pierde jamás. Pero uno deja de lado el significado de ese primer ardor, de esa primera fuerza en que conocimos a Cristo. No lo hagas, no dejes tu primer amor. Hay una advertencia en el versículo 5 al final que dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y ahí habla de iglesias que ya no están, iglesias que se dividieron, iglesias que se apagaron, iglesias que el pecado las debilitó. Incluso iglesias en templos que gobiernos han cerrado porque la gente abandonó el lugar. En el versículo 9 del mismo capítulo 2, cuando le está hablando a la iglesia de Esmirna, le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis está colocado esta frase intercalada, pero tú eres rico. Es decir, los de esa iglesia eran pobres económicamente, de escasos recursos, pero de una riqueza espiritual tremenda que suplía lo anterior. No te preocupes por lo material, preocúpate por enriquecerte espiritualmente. Sobre la piedrecita blanca mencionada en Apocalipsis 2:17, acerca de lo cual Janet Dupont me acaba de hacer una pregunta. Le contestaba que en aquellos tiempos, cuando había un presunto culpable en los tribunales y no encontraban los elementos suficientes para condenarlo o para comenzar un proceso contra él, se le entregaba una piedrecita blanca que era como la garantía. Una piedrecita podía ser blanquizca, podría ser del río, podría ser de mármol, pero era simbólico. Y eso le probaba a la persona que había habido lo que se llamaba antiguamente un sobreseimiento. Es decir, tienes el derecho de disfrutar las no pruebas contra ti. Y cuando alguien obviamente era culpable, le ponían en la mano una piedrecita negra, lo cual significaba que probablemente no tendría escapatoria de sus pecados, de sus delitos, y lo condenarían. Entonces, cuando el Señor dice que nos dará una piedrecita blanca, da a entender no que no hayamos hecho nada malo, sino que todo lo malo que hayamos hecho a través de Cristo se nos perdonó. Y la piedrecita negra se ha convertido en piedrecita blanca. Es una manera de darnos seguridad del perdón de Dios. Es una verdad muy hermosa. Y así, si recorremos todos los versículos, vamos a llegar hasta donde está juzgando a aquella mujer llamada Jezabel, que no era precisamente la Jezabel del Antiguo Testamento, pero era alguien que actuaba como tal, y se le pone Jezabel,
y dice el Señor, yo la arrojo en cama. Eso significa que el Señor permitió que una enfermedad grave le viniera a ella y a sus hijos para que se arrepintieran. Pero sin duda no se arrepintieron. Y luego remarca esta frase, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y termino mis comentarios sobre este capítulo diciéndote que hay un par de ojos penetrantes, un par de ojos flamígeros, un par de ojos penetrantes que nunca te dejan de mirar. Cuando haces lo bueno y cuando haces lo malo. Una mente escudriñada es tu mente, y los ojos de Dios y su mente infinita nos escudriñan. Qué tremendo es cuando aprendemos a vivir conscientes de la presencia de Dios. Cuando nos levantamos y nos acostamos pensando y diciendo, Él está junto a mí. Él me ve en todo mi actuar. Si tan solo a cada minuto viviéramos conscientes de su presencia, nos ahorraría muchísimos problemas en nuestra vida. Dios arraigue estas palabras en tu corazón.